Bueno, gogokin ez, azkenengo partidua kolpe gogorra izan zen, baina bueno, ja astea pase dugu, jau pentsetan biharko partiduan eta gogokin gauzak ondo egin nahi ditugu eta hori da ideia, bihar Huescan ariketa hobeto egin eta garaipenaren bila jun. Talde osoa dekozu, parte hartzeko, ez bat dekozu Onfueta eta kompainia? Bakarrik Santa Maria dago, oraindik Onfuia ondo dago juteko prest. Matemagia euskeraz? Bai, ez. Nola ikusten duzu biharko partida? Huescan ez dago Onfri, ja... Zatekoan, ez dakit, zer aldatzen da hori, eraz? Hombre, argi dago, azkenean entrenadore betiarekin, bueno, gauzak aldatuko diala, ez jokalariak, ez? Baina, bueno, sistema edo jolasteko era aldatu izakete. Baina, bueno, azkenean gune duguna egin gure partidu on bat egitea, ez? Eroso sentitzea, ahalik eta hobeto gotea baloi gabe, baloiarekin aukerak jarraitu egiten, saiatu efektibitate hori lortzen, eta hori da gure ideia, hori da landu duguna eta idei horrekin juten geha bihar. Gero eta presio gehiago gabaritzen duzu edo ez? A ber, presiña badakigu ez dugula irabazi azkenengo ez dakizena partiduak, badakigu batzutan egon garela gertu ez irabazteko, badakigu hori dana, ez da presiña, guk azkenean ikusten dugu hurrengo partidua eta oinarik eta gehiago hori ikusi behar dugu. Huescako partidua azkena izango baritz bezala, horrela landu egin dugu eta horretan fijau eta saiatu ahalik eta hobeto egiten. ¿Es la Valdebebas en euskeraz? Pues pasamos a castellano. A ver quién se anima a empezar. Sí. Dani Nerver. Compañeros, ¿cómo llega el equipo después de que la semana pasada tuviéramos dos mazazos muy duros con las dos derrotas en el Zamo? Sí, bueno, al final el domingo esperábamos mejor resultado, ¿no? Y es verdad que te llevas un mazazo y al final, bueno, pues te vas jodido a casa, tanto yo como los jugadores como todos, pero no quedaba otra más que darle la vuelta, empezar a entrenar. Está claro que según va avanzando la semana, pues te vas olvidando más de eso y más centrando en el Huesca en este caso. Creo que el equipo ha hecho dos muy buenos entrenamientos de partido, por así decirlo, y es más prepartido y con ganas de eso, de que recuperar esas sensaciones buenas, esa efectividad, cuando hemos estado dentro del partido no hemos perdido la cara y por supuesto que siendo conscientes que todos queremos que llegue esa victoria cuanto antes y si es mañana es la idea que tenemos, ¿no? Que sea mañana. Mañana buscaréis, como se suele decir, pescar en río revuelto, aunque también muchas veces las destituciones suponen un impulso anímico para los jugadores. ¿Cómo ves ese partido contra Huesca? Es un partido muy complicado como cada semana y al final es verdad que hay un técnico nuevo, un entrenador nuevo y que cambiará cosas, pero aunque hubiese seguido el técnico anterior también hubiese cambiado cosas pues, por la derrota del Burgos, ¿no? Todos los jugadores estarán enchufados igual que nosotros, hemos perdido en casa contra el Sanse y yo creo que tanto como equipo y a nivel individual todos nos queremos reivindicar y hacer las cosas mejor. Y a la hora de preparar el partido, imagino que ha habido análisis del Huesca, por supuesto, y también has visto los últimos partidos del nuevo entrenador de Xisco Muñoz con el Watford, su anterior equipo. No, hoy en día tenemos muchos medios para analizar rivales, sabemos cómo ha jugado hasta ahora el entrenador del Huesca, pero ahora está en el Huesca, o sea, no tiene nada que ver. Al final es lo que he comentado, conocemos a los jugadores, se cambiarán cosas, sabemos qué tipo de proyecto es, ¿no? El Huesca, que está hecho un proyecto para estar arriba, pero es un partido como todos los que hemos tenido, que el rival siempre es muy bueno y que nosotros tenemos que hacer las cosas muy bien y esa es la idea, hacer las cosas muy bien para poder optar a ganar. Unzu ya está listo, podría entrar en el 11. Unzu, ahora hablando de la convocatoria, pues si está bien y si no también. Vale. No, te iba a preguntar por el scouting a ver si cambiaba algo, que ya no esté en el míster anterior, pero bueno, al final, ¿te sorprende que no puedes saber dónde está ahora mismo? Imagino que sí, por eso hay un cambio de entrenador, ¿no? Es un proyecto hecho para volver lo más rápido posible a Primera División. Sí, pero... Siempre hablamos de lo mismo cada previa, pero otro equipo
Ya, es que al final es lo que os digo, al final yo por supuesto que el rival lo analizamos al máximo, pero es que cada semana tenemos un rival que tiene grandes jugadores, que tiene pues eso, ¿no? Un objetivo diferente al nuestro, puede ser de pues más a largo plazo, de ascender a primera división, como es el caso. Al final el Huesca tiene jugadores muy buenos, nosotros es que yo soy consciente, somos conscientes que nosotros tenemos que hacer muy buenos partidos para optar a ganar, y dentro de esos muy buenos partidos luego tenemos las posibilidades que las hemos tenido de crear ocasiones, de que nos creen ellos menos, esa efectividad. Entonces a mí ahora mismo lo que quiero es que mi equipo compita como lo ha hecho muchos partidos, que esté cerca de ganar y luego tengamos esa suerte o ese trabajo de esas ocasiones, pues meter más, ¿no? Meter más o ser más, tener un porcentaje más alto del que estamos teniendo hasta ahora. Tú tiras para adelante con tus planes de originarios, ¿no? Al final, siempre cuando no llegan las victorias, igual intentas ya empezar a cambiar y tal, pero me imagino que tiras para adelante con lo que tenías hasta ahora. ¿Cómo cambiar el qué? No, cuando no ganas al final, lo que hablábamos el otro día en el estado contra el Sanse, ¿no? Que igual empiezas igual a pensar en hacer cambios, en sistemas de jugadores. Bueno, sí, eso sí que será. Al final cuando no ganas, está claro que hemos competido en muchos partidos, que hemos estado cerca de ganar, que creo que en momentos puntuales hemos tenido esa mala suerte de que no hemos metido gol y nos han metido seguido, pero la realidad es que, bueno, hay que cambiar, no todo, pero cositas voy a cambiar, y como entrenador, pues por supuesto que le das 1000 vueltas a la cabeza, sistemas, jugadores, maneras de entrenar, maneras de plantear el partido del rival, 1000 cosas, pues porque independientemente de que el equipo haya hecho grandes partidos, no llegan los resultados, y yo creo que ese al final es el trabajo, ¿no? Intentar sacar lo mejor posible del equipo y también ganar, por supuesto. Y de todo lo que dices se deduce que nos estamos centrando sobre todo en nuestro trabajo, ¿no? Intentar corregir esos detalles que hasta ahora están impidiendo que ganemos. A ver, yo creo que el otro día contra el Sanse, la primera parte es verdad que no estuvimos cómodos, pero tampoco fue un partido en el que tuviesen unas ocasiones claras ellos y nosotros no. Luego la segunda parte, pues al final yo creo que son situaciones de que creamos ocasiones y por lo que sea no la hemos metido, y luego al final ellos te meten el 0-2, es un mazazo que es muy corregible, como dije. Nos ha pasado con el Cartagena, nos ha pasado en Fuenlabrada en la primera parte, ocasiones claras para no meter. Hay que mantener mínimo eso, o sea, tener ocasiones y que nos creen las que menos. Y luego al final, es lo que digo, el equipo, joder, está dentro del partido en casi todos los partidos, ha tenido posibilidades de ganar. Que nos gustaría meter más y que no nos metiesen con esa efectividad, por supuesto, pero eso se trabaja. Y ahora viene el Huesca y tiene jugadores increíbles y tiene un proyecto totalmente diferente al nuestro con la intención de volver a primera división, pero es que yo creo que nosotros siempre tenemos que estar muy bien para optar a ganar los partidos. Repetir la puerta cero de Fuenlabrada sería ideal. Y meter una, pues ya ganaríamos. Pues la concentración tiene que ser en todo el partido. Puede haber habido algunos momentos de falta de concentración de los jugadores. A ver, no falta de concentración. Y son errores, es verdad, porque cuando hay un gol son errores casi siempre, se pueden y siempre se pueden evitar, ¿no? Pero es verdad que ese fallo, ¿no?, de concentración, igual de intensidad o de marca o de no apretar en un momento aún más, pues nos ha pasado factura, porque repito, no nos han hecho 15 ocasiones y nos han metido 2, nos han hecho 3, 4 y nos han metido 2, nos han hecho 3 y nos han metido 3. Entonces lo que hay que conseguir es, una vez visto el gol, claro que no solo la marca, situaciones anteriores se pueden corregir. Al final nosotros, la intensidad, el orden, la concentración tienen que ser los 90 y pico minutos, y no hago más que repetirlo, pero es la verdad, porque nos está penalizando mucho el hecho de que el rival con poco o con ocasiones mínimas pues se lleve los 3 puntos o meta tantos goles. ¿Y qué te parece lo de, al margen de todo esto, lo de Llorente con el Eibar? Bueno, pues mira, o sea, no le jugué yo con Llorente, yo no jugaba él, pero la verdad que sí, pues me alegro por él porque habrá estado estos meses sin jugar. Pero bueno, es que hablamos de Eibar, que fíjate tú, o sea, ya tenía buena plantilla, pues ahora con Fernando, pues mejor plantilla. Pues bueno, le deseo toda la suerte del mundo a Fernando y a Eibar también, pero está claro que cuando jugamos contra ellos lo que quiero es que ganemos nosotros. No le llamaste nada. No le escribí nada y
Pero bueno, ya te digo que, a ver, también no me sorprendió, en el sentido me sorprende porque Fernando vuelve a segunda división, a Leibar aquí, pero Leibar con el proyecto que tiene, con la plantilla que tiene, pues le veo capacitado para firmar a un Llorente como ha sido el caso.